Hoy por hoy, Ser Andújar. José María Martos. Mes y medio, ni más ni menos, lo que nos queda para estar con la Morenita, con la Virgen de la Cabeza en las calles de Andújar. Y es que ese 22 de octubre lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero es que además también en esta época en la que estamos, en los últimos retazos del verano de este 2022, como saben ustedes, en esta casa, en Ser Andújar y en 10 Televisión Andújar, estamos acercándoles literatura, estamos acercándoles una forma distendida de pasar sus ratos de ocio. Qué mejor que leyendo un libro. Pues hoy le vamos a hablar de libros relacionados con la Virgen de la Cabeza, le vamos a hablar de bajadas de la Virgen de la Cabeza y le vamos a hablar de esa amplia producción que tiene un hijo de Andújar, amante como pocos de nuestra Virgen de la Cabeza, y pregonero que, si en esto hubiera también bodas de plata, pues ya ha cumplido su boda de plata de pregonero, porque ya son 25 las veces que ha estado ensalzando la presencia de la Virgen de la Cabeza en los corazones de todos nosotros. Él es don Francisco Fuentes Chamocho. Bienvenido a esta su casa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José María. Bueno, porque además yo recuerdo la última vez que estuvo usted en nuestros estudios era para presentar junto con Ramón Utrera un audiovisual, pero eran situaciones distintas. No sé si usted recuerda en aquella época, teníamos que estar con las mascarillas, con las distancias, con todas esas cosas que ya afortunadamente parece que han quedado olvidadas. Sí, pero están todavía por ahí, ¿eh? Efectivamente, estábamos en el año de la pandemia y para matar el gusanillo, Romero y Cofrade, pues bueno, se nos ocurrió hacer dentro del cancionero dedicado a la Virgen de la Cabeza unas canciones que muchos de Andújar no conocen, inéditas, y las acompañábamos de unos vídeos por la sierra de romería. Entonces matábamos un poquito ese gusanillo y esa ilusión que teníamos y esa tristeza también por no poder celebrar, y tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito, estuvimos también en la presentación oficial que tuvo lugar en el Teatro Principal, y allí más de una lágrima hicieron ustedes sacar a los que estábamos asistiendo a ese homenaje a la romería, a las canciones de la Virgen de la Cabeza y a muchos que ya nos han ido dejando en el camino. Efectivamente, tú lo has dicho, porque al visionar cada vídeo, que venía acompañado, por ejemplo, de una canción, por ejemplo, Rocío Jurado, que tiene una sardana por verdiales a la Virgen de la Cabeza, muy bonito, pues íbamos acompañando con un vídeo. Y entonces, claro, en ese vídeo de romería, de tantas romerías como hemos vivido y compartido, pues veíamos personajes que ya desgraciadamente se habían ido de nuestro lado, ¿no? Y entonces pues fue muy emotivo. Todo eso junto con ese paisaje de la sierra en una pantalla grande como es en el Teatro Principal, pues la verdad es que fue impactante. Bueno, aquí tenemos una muestra de esa amplia producción bibliográfica de Francisco Fuentes. ¿Cómo surge toda esa pasión, pasarla a los libros? Bueno, pues yo ya te he dicho que yo no soy ni escritor, ni historiador, ni nada, soy un aprendiz de todo. Lo que pasa es que en tantos años que va uno acumulando ya en la persona, son tantos años, he ido guardando muchas cosas y otras que venían de mi padre, y entonces pues dije, ya es el momento de quitar y desalojar una habitación que tengo llena de cajas y de cosas. Y entonces, bueno, aquí está una muestra, poquito a poco ha ido surgiendo la ocasión y al final, pues bueno, he hecho algunas cosas que yo estoy muy satisfecho de todo lo que he podido guardar y después cómo se ha llevado a cabo en una imprenta que también se han volcado en la maquetación, como ha sido Gráfica La Paz de Torredón Jimeno, ¿no? Y el aspecto musical, no se olvide de que mi padre fue uno miembro de los Románticos, y entonces yo pues nací con esa inquietud por la música, y la prueba de ello es que muchas producciones y mucha gente me llama pues para darle yo detalles de partitura, y en fin, ahora mismo estamos trabajando también en el tema de partitura, recuperando muchas, porque hay algunas que están inéditas, no están registradas no están patentadas, ¿no? Y entonces es difícil de recuperar ya. Pero en fin, otras sí las hemos recuperado, gracias también al hermano del maestro Cebrián de Jaén, Francisco Cebrián, que desde su archivo de allí de Alicante, pues nos ha ido mandando algunas. En tanto el libro de los apodos, por ejemplo, pues bueno, pues uno que ha estado muy en contacto con la calle,
y ha ido por todos los barrios de chicos jugando, haciendo travesuras. Hemos ido conociendo de nuestros padres y nuestros abuelos esa cultura tradicional, costumbrista, de que todo el mundo se conocía por el apodo, y entonces ahí he registrado pues más de 1200 apodos de Andújar, ¿no? Y entonces lo he acompañado el origen de los apellidos, cómo se han formado los apellidos. Por otro lado, también mi amigo Manuel García Peña, que hoy era íntimo amigo de mi padre, me metió en el embolado de hacerle un libro, que yo no, si yo no sé hacer libros de biografía, que me lo tienes que hacer porque tú eres amigo yo soy amigo de tu padre, da igual. Total, que le hice mi vida una aventura maravillosa. Y quedó muy gratamente, además me dio 2 besos y tal. Y a mi amigo Joaquín Cordero, ¿qué iba a decir yo de Joaquín? Que he sido, como él decía, tú eres mi confidente. Pues le saqué también este último libro de colorería, pues se lo llegué a dar unos días antes de su muerte. Se lo llevé allí a la cama donde estaba postrado el hombre, en San Israel, y cuando se vio en la fotografía con la Virgen de la Cabeza, se le cayeron 2 lágrimas como puños, y me cogió la mano y me dijo, gracias, amigo. Y este otro, en Andújar y en Abril, pues he recogido la obra de teatro que él compuso, que son estampas romeras, con esa gracia que él tenía para componer, porque era un escritor costumbrista, un poeta costumbrista del pueblo, y conocía muy bien los entresijos de la romería. La llegamos a representar 2 veces con el grupo de teatro Dioniso, con Paco Palencia de director. En la primera la hicimos en el Cine Avenida Desaparecido, con decorado de Luis Aldehuela, y en el segundo, pues lo hicimos en el Tívoli. También desaparecido. También desaparecido, con el decorado de Paco Hoyo, y con el Orfeón, Virgen de la Cabeza de Pepe Moreno, en fin, y ahí se quedó plasmado para todos los tiempos. Después también, como Romero, pues me pareció oportuno dedicarle un libro, un trabajo, a lo que yo llamo el título Compañeros del Camino, el caballo, el mulo y el borrico, que sobre todo el borrico es un animal que está a punto de desaparecer, gracias a algunos enclaves que hay en la geografía andaluza donde se está conservando. Y bueno, pues mi pregón, este requiebro poético que me sentí en estos tiempos que hemos vivido anteriormente, de mucha nostalgia, y como yo soy muy liturgitano, pues le tengo muchas poesías ahí dedicadas. Por otra parte, como he estado 43 años de profesor en La Salle, pues cuando me jubilé y se cumplían los 50 años de la fundación del colegio, lo que dejó doña Concha Mármol, pues me pareció oportuno también, y me llamó el director para que hiciera el libro. Y ahí recojo todos los profesores, todos los hermanos, todos los directores, todos los capellanes, la historia del Colegio La Salle de Andújar, con la marquesa, la condesa de Gracia Real, después cómo pasó a doña Concha, y bueno, y ahora hay un patronato que es el que lleva los temas del colegio. Y bueno, y esa es en síntesis un poquito, esta también que hice con Fran Carricondo, que era la historia del Rosario Monumental por las Calzadas, que se hizo en 1928 con motivo del 7º centenario, se destruyó en la guerra, solamente se pudo recuperar el soneto, porque cada monumento que había por las calzadas llevaba una alegoría en bronce del misterio del Rosario, y después un soneto escrito por los mejores escritores de aquella época de Andalucía, amigos de Antonio Alcalá Bencelada, que fue el promotor del Rosario. Se destruyó, se recompuso en el año 64, pero ya obviaron el tema de los sonetos, no sé por qué. Yo tengo mi idea, pero en fin, fue una cosa que al final lo hemos recuperado en el año 2000, poniéndole los sonetos en bronce, sí, los originales. Ya te digo que en tiempos del Padre Domingo, ya se lo dije, y digo, pues esto hay que ponerlo. Y se han puesto y se ha completado el tema del Rosario Monumental. Y después, pues bueno, aquí separatas de trabajo que hice para la acta de la tercera Asamblea de Estudios Marianos que se celebró en Andújar,
con unos trabajos también inéditos sobre la beca que se hizo en el año del centenario para costearle los estudios sacerdotales a un seminarista. Entonces la ganó uno de Andújar, un seminarista de Andújar, Juan Agudo Mena, que al final, por un chivatazo, bueno, se salió del seminario porque estalló la guerra. Y entonces él, su quinta, le tocó ir a Torrelodones, allí a Madrid. Y allí uno de Andújar, pues lo descubrió que era seminarista, ¿no? Y ya sabemos cómo estaba en ese tiempo para todas las personas que tenían algo que ver con la iglesia, ¿no? Y entonces lo sacaron de allí y lo fusilaron. Juan Agudo Mena. Y ese fue el que ganó la beca del 7º centenario. Esto es en síntesis. Pues bueno, aquí está mi pregón del año 2000, que ahora se ha cumplido el 2022, el 20 aniversario, en el que viene pues todo lo que me ocurrió a mí en ese año. Todas las adhesiones de antes del pregón, las notas de prensa, y después el pregón, hemos puesto el texto del pregón. Se le olvidó poner la presentación de lujo que me hizo Andrés Borrego, que fue una presentación fantástica, ¿no? Y después, pues todos los escritos que me mandaron, qué le pareció a ellos el pregón que hice yo de romería. Y ahí, pues pasa lo mismo que el testimonio que ya hay escritos de personas, muchas personas que ya han fallecido. Pero en fin, ahí queda el recuerdo de ellos, cosa que yo agradezco, porque están escritas, yo pienso, con mucha sinceridad, y de lo que apareció también hay alguna crítica diciendo de que fue largo. Y efectivamente yo sé que fue largo porque era mucho lo que tenía que decir. Porque a la Virgen, como decía que nunca se satisface uno de decirle cosas, ¿no? Claro. Como ese viva la Virgen de la Cabeza, que ahora me chirría mucho cuando se dice, ¿no? Porque ya yo pienso que el viva es una alabanza a la Virgen, no a otras personas más, cofradía, peña o lo que sea, que eso siempre hay tiempo de dedicárselo. Yo soy el primero que se lo dedica porque sé el esfuerzo que la cofradía pone en todas las cosas que organiza, ¿no? Y toda la Junta de Gobierno. Pero en fin, eso es un poco el tema, y el tema musical ya lo ves ahí, que ahí son 2 tomos, lo que pasa es que como pesa mucho no te doy más que uno. Entonces ahí se recoge todas las partituras de romería. Nadie piensa hoy que puede salir la cofradía, una publicación de bandera, sin que la acompañe la música. Eso sería tristísimo, ¿no? Entonces ahí está recogida, no solamente las que son de aquí, sino las que nos ofrecieron otros músicos de la provincia, con todas las partituras, las del director y las partichelas de todos los instrumentos de la banda de música. La letra también de cada canción, para que no se pierdan ni se digan disparates, como últimamente está pasando con Morenita y Pequeñita, que no es himno, que es un pasodoble, canción. Así que en homenaje también a todos los autores de letras y de música, que también se recogen ahí, quiénes eran y de dónde venían. Ahora vamos a seguir hablando de esos temas porque yo quiero apostillar en este último libro de Francisco Fuentes, que es la reedición de ese pregón que daba a conocer pues hace 20 años, que no aparece dentro del libro lo que es la presentación de Andrés Borrego, pero que usted, como no deja pasar una, el libro lleva como una separata, como unos folios de lo que dijo Andrés Borrego. Sí, porque a mí me supo muy mal y la verdad que tampoco cuando Andrés lo ha visto dice, hombre, que no estaba... Digo, lo siento mucho, pero aquí se ha tiene los folios. No, si él ya lo sabe, porque él ya lo tiene, ¿no? Ya. Pero que una presentación de lujo para un pregón con mucho arte. Y yo agradezco también, en la parte que me corresponde, pues que esa opinión que yo particularmente como profesional de los medios de comunicación tuve con usted, pues haya tenido a bien incluirla dentro del mismo. Sí, porque yo recogí no solamente las que a mí me agradan, sino simplemente de personajes, de alcaldes, concejales, después miembros de la cofradía, en medios de comunicación, entre ellos está ahí lógicamente tú, rectores del santuario, pregoneros que habían sido de romería, está también la de Joaquín Colodrero, que mi pregón fue el último que escuchó Lola, su mujer, lo escuchó por radio y yo aquí en el pregón ya daba un saludo a ellos porque Lola estaba ya bastante mal, ¿no?
Y en fin, bueno, son muchísimos recuerdos. Y eso es lo que me llena de satisfacción, los recuerdos, porque uno vive recordando el pasado. Ahora en este tiempo que uno vive, esta primavera ya con menos frutos, ¿no? Pues es un libro muy interesante, lo están viendo ustedes también en el transcurso de esta entrevista y yo se lo recomiendo porque de verdad que todo lo que sea leer la obra de Francisco Fuentes Chamocho es atractiva, es interesante. Fíjese si es interesante que lo decía al principio, boda de plata de pregones, que eso no es fácil, ¿eh? No cree usted que... Hombre, y sobre todo los pregones que usted ha dado. Exactamente, yo es que recuerdo, el primero que yo hice, que yo no tenía ni idea de lo que era un pregón, fue el de San Eufrasio. Ahí son palabras mayores. Y cuando a mí me lo dijo mi amigo Restituto Valverde, amigo de la infancia, que fue hermano mayor de ese año, y me viene y me dice que tengo que hacer el pregón, a mí se me cayó el alma al suelo. Porque la responsabilidad y sin tener idea de lo que era un pregón. Yo había escuchado muchos pregones. Iba con mi padre al Cine Avenida para escuchar los pregones de romería, pero yo jamás pensé. Y eso fue, cada vez que pasaba por San Eufrasio, me daba un dolor de barriga, porque, bueno, al final lo hice un pregón costumbrista y parece que gustó mucho. Y después el segundo fue el de la Peña del Madroño, que peña que fundamos, o sea, fundó Lucas conmigo, y bueno, y a partir de ahí, pues, se han ido sucediendo en el tiempo. Yo no he ido a nadie diciéndole, yo quiero ser pregonero, como sé que hay algunos que van por ahí buscando sitios, ¿no? Han sido amigos, personas que, como por ejemplo en Cataluña, eran hermanos mayores y, hombre, pues fulano de tal, pues, hablaban a lo mejor con el padre Satu, pues sí, fulano de tal, fulano, setano, en fin. Y bueno, en aquella época pues era un círculo en el que nos íbamos sucediendo. Estaba Pablo Utrera, Alfredo Ibarra, Andrés Borrego, Enrique Gómez, en fin, y yo, ¿no? Y alguno más. Y todo eso, terminamos de San Eufrasio, pues íbamos a La Pastora, y de ahí íbamos a otro sitio, a Santa Cecilia, y así nos íbamos turnando en todos los pregones. Y bueno, y ya pues empezamos con las cofradías también. Mi amigo Paco Martínez Pajares fue hermano mayor de Granada, y me llamó, y estuve en Granada, en Colomera también, bueno, en Torres, en Huelva, en Baena, en fin, y a todas las peñas, por descontado. Y allí Santa Cecilia también lo hice, el pregón de Semana Santa también lo hice hace poco. En fin, que se han ido sucediendo en el tiempo y bueno, y lo que al ver todo esto que tengo aquí, he dicho, pues veo los primeros libros y digo, qué mal escribía yo entonces, ¿cómo es posible que tuviera atrevimiento de hacer este libro? Y, hombre, y ahora, por ejemplo, te la ir casando a bodos y otros que están más próximos y, hombre, he mejorado bastante. Gracias también al influjo de mi amigo, por ejemplo, Alfredo Ibarra, o de Pablo Utrera, que escribe muy bien, y bueno, y otros más, ¿no? Bueno, y ese es el tema. Después me han ayudado muchas personas porque me han corregido. Joaquín Colodrero me corrigió mucho, el padre de mi amiga Pilar Liaño, don Ignacio Liaño, que era de Rota y tenía 60 y tantos pregones allí en la bahía, y me corrigió muchas cosas, sobre todo de la entonación y que sea claro en expresarlo. Y después, como siempre hago pregones poéticos, también vivenciales, pero poéticos, pues entonces a la poesía tiene su cadencia y hay que darle su tono y estallar para provocar el aplauso y que tú puedas beber un poquito de agua, que es lo que se llama pedir agua a un pregón, porque hay pregones que no piden agua y el pregonero lo pasa muy mal, porque se le queda la boca como un estropajo viejo. ¿Su último pregón cuál ha sido? El último pregón, Arjonilla. Arjonilla, que por eso este año pasado no pude estar, gracias a Dios, en el pregón, porque ya me dijeron cómo se había desarrollado y tuve ocasión de verlo en vuestro medio y la verdad que, bueno. Dígamelo usted, porque... A mí no me gustó nada. Yo pienso que fue, no por culpa de él, no tuvo culpa. Yo no sé si se lo asesoraron mal, porque mira, todos los pregones tienen su normativa, ¿no? Y primero, tienes que venir
con un pregón mayor que es de Andújar. Si es el pregón de una peña, pues bueno, se pueden permitir ciertas licencias, ¿no? Pero cuando es un pregón mayor de Andújar, en honor de la Virgen de la Cabeza, donde tiene acreditado una trayectoria de personajes, no, de distintas maneras de expresar los pregones, porque yo que lo he pasado todo a ordenador, porque hay un proyecto del ayuntamiento de editarlos todos con el mismo formato, pues y corregirlos, pues lo he tenido que leer 4 o 5 veces cada uno. Y hay algunos que son muy pobres en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, no te dicen nada. Si nos vamos a remontar personajes, pues a mí no me duelen prendas, y esta Paloma Gómez Borrero, o incluso Tico Medina, pues son, sin embargo, los pregones que han sido de aquí de Andújar, bueno, pues le tienen pillado otro tranquillo y otra cosa para motivar, pero hay una normativa que tú tienes que establecer de saludo, de corrección, de respeto, y a mí a mí no me ha llenado. Estamos hablando del de Ismael Beiro. Sí, este último de romería, a mí no me ha llenado. Yo pienso que ha sido una falta al pueblo de Andújar, porque no son formas. Y, hombre, yo me imagino que le diría, tiene que hacer un pregón a la romería de la Virgen de la Cabeza, no basado mayormente todo nada más en el tema de Anderos, que sobre Anderos pues también se puede hablar muchas cosas, ¿no? Y no sé, no supo estar. El ayuntamiento tiene una responsabilidad en cuanto a nombrar y saber la trayectoria, no porque yo te lo diga un colectivo, te diga porque es popular en ese momento por algún motivo, sino haber una trayectoria, una acreditación de algo, y después eso, que sepa comportarse correctamente en el escenario, porque está allí representando al pueblo de Andújar, y no puede ser ahí una pantomima de lo que sea, ¿no? Yo lo he visto mal y me entristece, porque me han llamado otros pregoneros de fuera y me han dicho de que eso no se puede permitir. Así que eso es lo que hay. Yo con esto no quiero señalar a nadie, pero que si me has preguntado tú qué me pareció, pues a mí no me gustó. No sé qué texto tendrá cuando ahora llegue la hora de imprimirlo en un libro, ¿no? ¿Qué es lo que pondrán? Ese es el tema. Bueno, pero otro tema que nos interesa, yo lo he dicho al empezar, don Francisco, es que mes y medio, algo menos ya, para que la Virgen de la Cabeza esté en Andújar, 22 de octubre hasta el 5 de noviembre, que la vamos a tener en Andújar. Ha habido muchas bajadas que han sido en octubre, no solamente en esta época. Bueno, y todos nos alegramos de esa bajada, porque vamos a disfrutar y a gozar. Yo es que la bajada esta no la veo con bastante motivación. Aparte de los frutos espirituales que puede sacar la población, que lógicamente yo estoy a favor del tema, yo no le veo suficiente motivación, porque hemos tenido esperando ansiosamente una romería, y se ha vivido la romería de la alegría, de la esperanza, y la hemos vivido magníficamente junto con nuestra cofradía. Pero no la veo suficiente motivada, y aparte va a tener un costo, que se nos acerca el 8º centenario de la Virgen de la Cabeza, y tenemos que echar el resto ahí, tenemos que dejar realidades como se dejaron en otros acontecimientos señalados, como el 7º centenario, ¿no? Ahí está el Rosario Monumental, está el monumento del 7º centenario, está la beca, está el himno del 7º centenario. En fin, hay una serie de cosas que deben quedar como recuerdo, y para dejarlo a los que hemos sido sucesores de aquella época, que el corazón y la fe y la devoción que tenían nuestros antepasados por la Virgen de la Cabeza. Eso es lo que yo veo. Lógicamente yo sé que la cofradía trabaja y le agradezco el esfuerzo como cofrade, y yo me ofrecí para todo lo que haya que hacer, pero no le veo yo suficiente, porque mira, también tenemos, a través de las bajadas, vemos que se ha venido pidiendo muchas veces por la sequía. Tenemos una sequía que, como no venga la lluvia, esta cosecha ha sido mala, pero la que viene va a ser muchísimo peor.
y tenemos la ruina de los agricultores y los ganaderos, y nosotros mismos que vemos que todo se está dimensionando económicamente, y tenemos que invocar y pedirle a la Virgen, al Señor, por mediación de la Virgen, que nos envíe ese agua, como el año 1923, que pasaban ya 2 inviernos que no llovía nada, y la trajeron, y con mucha fe por el camino. Fíjate sí cómo era el tiempo en aquella época, que se subían a la terraza de la Perla y veían, ya viene, venía una polvareda por el camino. Y cuando llegaron a la Pontanilla y abrieron la urna donde venía la Virgen, empezaron a caer una gotilla. La subieron en la anda y cuando llegó a Santa María caía agua a manta. Tanto es que la gente fue a buscar paraguas y los demás del resto del pueblo rompieron los paraguas diciendo, hemos venido para que venga la Virgen y tengamos agua y ahora vaya a poner los paraguas hasta que salga por los zapatos. O sea que quiero decir que ha venido muchos años por la sequía y tenemos que reforzar ese objetivo que hoy tienen en la bajada, reforzarlo con esa petición que yo creo que está previsto que también rogamos por ello. Y otra cosa que también me he enterado de que quieren establecer una bajada cada cierto tiempo. Cada década. Cada década o cuando sea. Y parece ser que queremos parecernos a otras vocaciones. Y yo pienso que la Virgen no puede estar para ir para abajo como un muñeco. Simplemente cuando hay una ocasión que merezca y esté reconocido, porque eso al final el obispado, a petición de la cofradía, quien se interesa por la bajada, pero que esté fuertemente, que tenga una connotación importante, y la pillamos también con gusto. Fíjate que faltan 5 años para el 8º centenario. Pero en fin, bueno, eso son, ahí está la cosa, y yo de luego me alegro cuando venga y vamos a gozar de la bajada y de los actos y cultos que se celebren, posiblemente en Santa María, porque siempre que ha venido la Virgen, casi siempre, y digo casi porque ha habido algunas veces que ha estado en el convento de San Francisco, desaparecido, y bueno, ha venido siempre a Santa María. Pero tenemos datos de más bajadas de las que muchas, han pasado. muchas. ¿Desde cuándo se sabe aproximadamente? Como no quiero equivocarme, ni nadie después me diga que me equivoco, pues tengo mi chuletilla aquí, y dice que, y sobre todo lo dice Salcedo Lee, no lo digo yo, 1506 por sequía, 1542 por sequía, en 1561 también vino a Santa María que estaba en obra por sequía, en 1581 por la peste, no dice si fue a Santa María o no. En 1794 rogativas por el triunfo del ejército español en la guerra con Francia. En 1810 en plena guerra de independencia contra la invasión francesa, que la bajó de incógnito un rector del santuario Juan de Safra, tenía su motivo el hombre, y bajó también en 1834 y 1845, además que estuvo 10 años en el convento de San Francisco. El cólera se hizo azote en toda España y también en Andújar, ¿no? Se trajo el día 25 del día, por eso digo que en octubre se ha venido muchas veces. Y se sufrió en el 29 del 3 del 45, estuvo 10 años. Eso no lo digo yo, lo dice Luis Pedro Pérez en su libro Andújar y el largo siglo XIX. En 1854, por sequía también, bajó en noviembre. En 1860 bajó el 2 del 10 por el cólera. En 1862 vino con motivo de la visita de la reina Isabel II aquí, bajó el 12 de septiembre. En 1884 bajó el 24 de enero, que por cierto fue un diluvio cuando llegó la Virgen aquí a Andújar. Regresó el 1 y el 2 de febrero del 85. Eso lo dice Mirando al Santuario de la primera época, y también Santiago Córdoba, la Virgen de la Cabeza, a través de los papeles amarillos del siglo XIX, no lo digo yo. En 1885 de nuevo volvió otra vez a bajar por el cólera, no dice el regreso, bajó en noviembre. 1909 la coronación, también bajó Santa María en abril, y regresó también en abril. La bajaron en carreta por la carretera utilizando el puente de madera, o sea, la subieron por la carretera, la subieron, bajó por el camino, la subieron
utilizando el puente que habían construido de madera, porque ya no daba tiempo a ser de hierro. Después lo hicieron, con motivo también de la señora esta de la reina. En 1916 bajó por la visita de Alfonso XIII, que eso causó mucho malestar en Andújar, porque decía que era el rey el que tenía que haber subido al santuario. En 1923 también bajó de incógnito, era el hermano mayor, el conde de la Quintería, y estuvo 2 días en Santa María para hacerle, al parecer, unas reparaciones. Esto lo saqué yo de unos apuntes manuscritos de Antonio Montané, que era el párroco de Santa María, guardados de esa fecha, guardados por nuestro amigo Juan Rubio, que estaba de párroco en el 2002, que quería luego publicarlo. No se ha publicado nada más de esto, no se sabe nada más. En 1928, el 7º centenario, bueno, pues bajó el domingo también, 15 de abril, era un año jubilar, también cuando se bajó llovía torrencialmente por la carretera a hombros en la urna y regresó por el camino viejo en la jaula. Y este fue el último traslado de la primitiva imagen, que fue la que desapareció en la guerra. El hermano mayor, Cecilio Puig de Miñón. En 1957, la Santa Misión, hermano mayor, Manuel Barranco, bajó el 24 de noviembre, en carroza hasta las Viñas, luego desde las Viñas hasta Andújar a hombros. Estuvo en Santa María porque cada día fue para una parroquia. Estuvo en Santa María el 24, en San Miguel el 25, la Lagunilla, que todavía no estaba la iglesia, que era un secadero de tabaco, el 26, los Padres Paúl el 27, los Solares, que tampoco había la iglesia de Cristo Rey, la fábrica de jabones de Gregorio Ortega el 28, San Bartolomé el 29 y Santa Marina el 30. Luego, en esos solares que hemos dicho de los Solares y la Lagunilla, se construyeron más tarde las parroquias de Cristo Rey y de Santiago Apóstol. Regresó a hombros por la carretera. En 1960, la recoronación bajó el domingo 17 de abril, en carroza por carretera hasta la iglesia de la Viña y luego en anda y a hombros entró en Andújar. Y regresó también en abril por el Camino Viejo. 1972, otra bajada que tampoco hay documentación para visitar a los enfermos, se dice. Siendo hermano mayor, Manuel García Peña. No hay yo por lo menos no he encontrado ningún dato más. Ya estoy en contacto con otras personas a ver si me aportan datos. En 1978, otra bajada que tampoco se sabe nada de ella, para la ruta del Pastor del 16 al 22 de octubre, que fue visitando. Había salido el hermano mayor, don José Hernández, y era el hermano mayor Lucio Ciudad. No hay nada más. También estoy en contacto con don José Hernández a ver si tiene algún recorte o algo. Yo no he encontrado nada. En 1988, año santo mariano, que estableció el Papa, y desde Pentecostés, que era mayo del 87, hasta la Asunción, agosto del 88. La clausura estaba prevista para el 15 de agosto y el obispo la aplazó al 8 de diciembre del 88. El obispo era García Arasí. Bajó el 24 de febrero por el camino y el hermano mayor era Enrique Peralta y Mercedes, y regresó el 28 de 2, el día de Andalucía. Ahí tuvo mucha participación ya las peñas en las vigilias que se hizo en Santa María, y dejó un rótulo en el cuadro de la Virgen que ponía la cofradía y las peñas romeras a su Virgen de la Cabeza del año mariano. Placa que también tiene su historia, porque la hizo nuestro amigo de la Peña de las Carretas, que hace las lápidas, que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, pues se puso cuando se reformó Javier Sánchez París, malamente, el cuadro de la Virgen, pues la quitó. Entonces yo la reclamé al alcalde, al Conmoya, y porque él había sufragado este y el de la lápida, que no llegó a cobrarnos nada, pero vaya, en principio lo íbamos a pagar nosotros. Y me la dieron. La puse en la Peña Madroño, y la Peña Madroño, allí con las bromas y las tonterías, de 4
indocumentados y eran peñistas, pues que nada, que la quitaban y la ponían y se va a romper. Y a última hora, siendo Ramón Colodrero presidente de la federación, y era peñista también de Madroño, tuvo el acierto de quitarla y llevarla a la sede de la Federación de Peñas allí en el santuario, en la casa. Y allí está. Ahí está. Así que en el 2000, año jubilar de la Encarnación, bajó también en Santa María el 7 del 10, en octubre también, y regresó a la semana siguiente. Bajó con el manto azul de la Recoronación sobre su anda, llevaba en una carroza hasta el seminario de la Reina de los Apóstoles, y a hombros después los anderos la entraron en Andújar. Subió el sábado 14 de octubre con su manto verde en la jaula, y el hermano mayor Francisco López Jávega. En el 2004 bajó y estuvo en Santa María, que trajo un manto verde también del año 1997 que había sido regalado, y bajó el 11 de enero en carroza aquí a Andújar. Y después de estar aquí en Andújar el día 10, que se bajó por el camino, se rezó por el camino en Rosario, el primer misterio en el santuario, el segundo en San Ginés, el tercero en el cementerio, el cuarto en la puerta de la ermita y el quinto en la puerta de San Miguel. Y el día 11, después de una celebración de la palabra, fue llevada a la Catedral de Jaén. Así que, y ahí estuvo ese día, y después ya otra vez regresó el 24 de... No, el 24 no. El día 11 de enero bajó de la catedral y fue llevada directamente allí. Y ya la última en el 2009. En el 2009 pues ya está tan próxima que todo el mundo lo conocemos. Bajó el año jubilar, que era desde el 24 de abril del 2009 hasta el 25 de abril del 2010. Las hermanas mayores eran Casimiro Ávila y María Luisa Puerta, y bajó el domingo de Resurrección 12 de abril a Santa María por la carretera de la Anda. Y del 13 al 20 de abril se llevó a las distintas parroquias. Y en Santa María se hizo un triduo y un pontifical, y el viernes 24 de abril regresó el 25 al santuario. Esas son todas las bajadas que yo tengo registradas. Si alguno me puede dar algún dato de esas dos o corregirme alguna, con mucho gusto yo lo acepto, porque yo he manejado textos y, en fin, eso es lo que hay. Pues eso es lo que hay. Y yo no quiero despedir a nuestro invitado sin que nos hable precisamente de esa poesía que tiene usted, que está preparando. Estoy preparando una para la Virgen de la Cabeza. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad porque me gusta mucho la poesía, sin ser un poeta, ¿eh? Un poeta aquí en Andújar lo hay muy bueno, y todos los conocéis, entre ellos Pablo Utrera. Dice: a la Virgen de la Cabeza: te he escrito muchas poesías, madre, llenas de emoción, diciendo del corazón las devotas ansias mías. Y si a ti todos los días te tuviese que cantar, para decirte mi amor, siempre sonara mi lira, porque tu amor, que la inspira, la haría siempre vibrar. Te canté siendo muy niño, dándote todo mi amor, y al ser hombre con fervor te di en versos mi cariño. Y hoy que las canas ya ciño como señal de vejez, con la infantil sencillez que el amor siempre atesora, te voy a cantar ahora lo mismo que en mi niñez. Más que imposible que el mar deje de mover su ola, y más que la aurora del sol dejen de brillar, más imposible es pensar que el pueblo iliturgitano, que recibió de tu mano los más preciados favores, no pague con sus amores tu gran amor soberano. Eres madre en nuestra vida. Al momento de nacer ya nos viene a defender un estadal enseguida. Y si luego se ve erguida ya en nuestro corazón la llama de la aflicción que reciamente fulgura, bien pronto con tu dulzura nos brindas consolación. Y eso es mi aportación. Y ya pues no queda más que decir: ¡viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Hoy por hoy, Ser Andújar.